Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Si de escribir se trata, de leer también, de encontrarnos también, porque son distintas maneras en las que tanto el cerebro como el corazón, el espíritu, se logran expresar. Hoy estamos en compañía de una invitada hermosa que nosotros y ustedes ya sabemos que nos trae siempre regalos, nos trae su voz, sus historias aquí a Banca del Parque Radio. Ella es Ana Karen Allende Noriega, una mexicana que no solamente teje telas para crear magia en juguetes, sino que teje palabras para crear cuentos, libros con magia. Así que vamos a encontrarnos con ella. Yo soy Hagdi López y les damos la bienvenida. Ana Karen ya ha estado con nosotros en anteriores podcasts para que vayan y la busquen. Como les decía, es una mexicana creadora y, como ella se denomina, mujer montaña, llena de risa, cantarina, de risa cantarina. Ahorita le vamos a preguntar. Va por la vida y el planeta recogiendo experiencias propias y ajenas para cultivarlas y hacerlas florecer en papel o en tela. Le encanta nadar en aguas abiertas, caminar por el bosque en silencio, abrazar, hacer juguetes e invitar a todos a seguirse divirtiendo como niños. Es curiosa, apasionada, creativa, desenvuelta y perseverante. Como el agua, fluye y deja fluir. Ha ganado premios en poesía, cuento y arte textil, tanto en México como en el mundo. Así que, Ana Karen, te damos la bienvenida a Banca del Parque Radio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, me encanta platicar sentada en una banca en un parque rodeada de árboles. Es la mejor opción para compartir emociones y experiencias. Gracias, mil gracias. También gracias por llevarnos de viaje, porque les cuento que hace unos días se encontraba Ana Karen en México, en Cancún, y ahora nos está hablando desde Budapest. Qué maravilla, ahora nos llevas de viaje. Cuéntanos cómo está la temperatura, el ambiente, cómo es el lugar donde vives. Hungría es un país extraordinario. O sea, no te lo puedes imaginar de lo bello que es. Budapest es una ciudad en donde cada edificio cuenta una historia diferente. Vas caminando por las calles y no das crédito de lo bello que es cada edificio en particular y que además en conjunto dan sentido a toda la historia del lugar. Es un país con mucha historia. Buda y Pest eran dos reinos diferentes. Buda era un reino muy poderoso, con mucha prosperidad, pero era en una montaña, entonces no tenía dónde crecer. Y Pest era un reino pues más modesto, pero en una planicie, entonces tenía todo el mundo para crecer. Así es que decidieron unir fuerzas y unieron sus historias en esta gran capital. Entonces es fantástico caminar por todo Budapest. El clima es muy agradable, o sea, si hay algún país en donde quisieran tomar como referencia para explicar las 4 estaciones, Hungría es el país. Claritas, todas, de libro. En invierno un frío del demonio, los árboles sin hojas, la nieve, todo gris, mágico, todo preparándose para el despertar impresionante de la primavera, en donde cada planta tiene su tiempo y su espacio, y hay flores de 1000 colores, 1000 formas. Es impresionantemente hermosa la primavera. En verano hace un calor de horno. Dices, ¿en qué momento hace tanto frío en el invierno que ahora hace tantísimo calor? Y el otoño es una magia absoluta donde nunca había escuchado a los árboles murmurar tan bonito al soltar las hojas. O sea, es una lección de vida increíble estar aquí a lo largo del año y ver la poderosa y mágica experiencia de la naturaleza en donde la respetan mucho. Eso me gusta. Puedes caminar en los bosques y están marcados cada 50 metros. No te pierdes. Hay mapas de los bosques. Así como está el Google Maps, hay un Locus Maps para caminar en los bosques. Y además puedes escoger el sendero planito, el sendero de intermediario y el más avanzado. Entonces es una belleza de país. No, genial. Esto hace que se llene ese aire artístico y se ilumine, se llene de esa magia natural. La
naturaleza siempre trae una magia maravillosa, intrínseca, solamente con presenciarla y ahora con vivirla. Entonces, qué maravilla que tengas esta oportunidad. Sí, no solamente nos llevas de viaje con esto que nos cuentas, sino con tus libros, con lo que has escrito y que justamente hoy traes un libro a esta banca. Me encantaría que nos cuentes algo de ese libro. ¿A ti qué te parece? Me parece sensacional porque además los voy a llevar a un viaje por el tiempo, porque justamente en este libro que se llama Escríbeme donde te encuentres, de narrativa contemporánea, es el resultado de un medio maratón de escritura que organizaron en México y por fortuna, y me da mucho gusto compartirlo con ustedes, pues mi texto fue uno de los finalistas y por eso está en este libro, que además lo pueden encontrar de forma digital, cosa que me gusta mucho esto de la tecnología. Pero bueno, lo del maratón de escritura me ha gustado mucho. En la pandemia lo descubrimos en el taller literario que les comentaba que he asistido. Uno de los compañeros fue de, oigan, me encontré este maratón en Argentina, ¿cómo la ven? Participamos, es un equipo de 10 personas, no sé qué. Pues con todo el estrés de, pues no sé usar la tecnología, ¿cómo le hacemos? Total, participamos, fue una experiencia extraordinaria y de ahí surgió otro libro que se llama Eso no será lo que nos detenga. La mecánica de estos maratones es que escribes diario a lo largo de, depende del maratón, pero 15 días, y cada día te dan un disparador, un detonador para que tú escribas de eso y no de lo que se te ocurra. Entonces es muy interesante la experiencia porque normalmente cuando tú te sientas a escribir, escribes de lo que te sientes cómodo, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que quieres contar, pero si te ponen la tarea de un detonador, te tienes que salir de tu zona de confort e ir a investigar cosas nuevas y explorar y tus confines y pasarlos. Entonces me pareció una experiencia divertidísima. Ya he participado en varios y en uno de los disparadores seleccionaron mi texto, era de viaje en el tiempo. Lo puso Leticia Benzor de la Ciudad de México y se pide ciencia ficción, una narradora testigo, estructura no lineal, escribir sobre un personaje que sale de su tiempo y viaja a través de él y puedes preguntarte cómo es su visión del mundo, sus ideas y convicciones a través de la trama. Esa era de lo que yo tenía que escribir. Lo interesante también de esos maratones es que te ponen un mínimo y un máximo de caracteres y puedes escribirlo en tan solo 24 horas. Tienes 24 horas para escribirlo, pensarlo y escribirlo. Ya es otro nivel de exigencia, ya con experiencia, porque ya sí tiene una exigencia. Pero bueno, sin más previas, te escuchamos. Pero aunque no tengas experiencia, también es una invitación a salir de eso de no sé de qué escribir, pues ahí está el disparador. Escribe como platicas, eso es lo que me gusta. Es como si vinieran, los invito a sentarse a la banca del parque y platicarme de este tema, lo que se les ocurra. Así es escribir. Les comparto mi texto con mucho gusto. Se llama De sepia a color. Estaba el daguerrotipo sobre la mesa. Sus nanopartículas de plata comenzaron a brillar con los primeros rayos del amanecer de ese día, desprendiéndose. Hubo una explosión solar que impulsó cierta energía diferente a la de siempre. Ese cambio cuántico hizo que de la fotografía surgiera la imagen proyectada hacia la pared de enfrente y conforme avanzó el milisegundero cósmico, la figura fue adquiriendo volumen hasta lo que fue hace un siglo o tal vez más, se convirtió en algo en este tiempo. Es ahora y aquí. El niño, de astucia y refinamiento desbordante, se quedó inmóvil, como si siguiera posando para la fotografía. En aquellos tiempos, los suyos, para sacar una imagen nítida, se debía permanecer inmóvil y casi sin parpadear, para que no se vieran los ojos en blanco. Y qué suerte que así lo hizo. De otra manera hubiera llegado al día de hoy irremediablemente ciego. Poco a poco, como si se tratara de desdoblar un papel que lleva muchos años doblado y olvidado, crujiendo un poco, estiró las piernas, brazos y cuello. Miró alrededor, se dio cuenta de que ni era su casa, ni el estudio fotográfico donde pensaba que estaría después de salir del trance meditativo al que se había sometido para la fotografía de su onomástico.
escuchó risas y juegos no muy lejos, así que se aventuró a explorar ese lugar. Había cosas muy raras. La decoración era escueta, las paredes todas pintadas de un mismo color de piso a techo y ni siquiera tenían la más mínima figura de yeso en ninguna esquina, mucho menos en el contorno. Atravesó un cuarto verdaderamente chico, incluso más pequeño que el recibidor del hogar más modesto que hubiese visitado, y se encontró con unos jovencitos de su misma edad jugando algo por demás extraño. Había una especie de pintura colgada de la pared, pero ésta se movía y proyectaba sonido. Los presentes reían sus brazos y manos diciendo incoherencias. Les sorprendió que uno de ellos se veía tal y como si fuera él mismo, pero vestía totalmente diferente y el corte de cabello era horrendo, con púas de puercoespín en lugar de estar bien engomado hacia la izquierda. Se les acercó altivo, increpando su mala manera de expresarse, además de cuestionar sus actividades, exigiendo conocer en dónde se encontraba. De hecho, quería saber si había sido secuestrado. Los jugadores pusieron en pausa el videojuego para, con trabajos, entender de qué rayos les estaba hablando ese tercero, que portaba colores sepia tanto en su ropa como en su piel. Uno de ellos, el de la casa, gritó eufórico: ¡Pero si eres mi abuelo Serafín, el de la foto en el estudio de mi papá! ¿Cómo llegaste hasta aquí? Hoy es mi cumpleaños, vente a jugar con nosotros, llegaste de buena edad y en buen momento. Serafín, un tanto confundido, pero niño al fin, rápidamente se acomodó y encontró la forma de accionar el control remoto dado por su nieto, ahora mejor amigo. Jugaron toda la tarde sin pensar siquiera si sería posible regresar a su tiempo o no. Conforme avanzó el día, el cumpleañero fue desvaneciéndose. Los niños no lo notaron hasta que se había desaparecido por completo y solo quedó ahí sentado el abuelo, ahora hijo de la familia de ese hogar, en este siglo que vivimos, ya todo a color. Increíble, eso fue muy en 24 horas. O sea, quedó maravilloso, con razón está allí. Estuvo maravilloso, pero esto me explota la cabeza y es cómo es este proceso creativo que tú llevas, Ana, para poder crear. Es decir, ¿qué acondicionas en tu espacio para decir, bueno, vamos a hacerlo? Es distinto para los maratones, pues porque ahí sí tienes un límite de tiempo, pero es un poco inspirado en lo que normalmente hago, que cuando tengo el gusanito de crear algo, me doy el tiempo en las mañanas. O sea, yo diario al despertar lo primero que hago es agradecer por este nuevo día, bendecir a todas las personas que conozco y las que no conozco también, y respirar y pensar qué quiero crear hoy. O sea, no es nada más crear de creatividad, sino de crear en mi vida. ¿Cómo quiero que sea el día de hoy? Entonces, ese momentito antes de levantarme a ir a hacer pipí, es ese segundito justo antes de levantarte de la cama, que para mí es fundamental para darle cabida al acto de creación, porque creas tu día entero a partir de, desde mi muy humilde punto de vista, de esos primeros segundos que abres el ojo. Entonces, partiendo de ello, en mi ser está la posibilidad de crear lo que antes no había, porque así me despierto. Y bueno, cuando se trata de hacer un juguete, me siento en el escritorio, prendo mi incienso, me sirvo un cafecito, un tecito, lo que en ese momento necesite, agua, y veo los materiales que tengo a mi disposición y los transformo. En el caso de la escritura, en el caso de los maratones, pues depende. Si estoy en el mismo país, en el de México, pues a las 6 de la mañana se pone la consigna y a las 6 de la mañana ya puedes saber qué vas a escribir. Pero en el caso de los de Argentina o Venezuela es una hora diferente. Entonces estoy al pendiente y de hecho pongo mi alarma para saber cuándo voy a saber de qué tengo que escribir.
Entonces leo la consigna y nuevamente, como si me estuviera despertando, doy un minuto, respiro y como que le doy espacio a esa indicación, a que conecte con algo mío y que pueda yo hablar de ello. Y no me estreso si no tengo ni la más remota idea, si en ese momento no se me ocurre nada. No me estreso. Sigo haciendo mi día, pero ya está adentro trabajando algo adentro de mí. Y de repente encuentro la frase con la que voy a empezar el cuento, o el escrito, el ensayo, el relato, lo que haya sido. En ese momento voy y la apunto en donde pueda y lo sigo trabajando y ya sé qué va a pasar después. No tengo las palabras, tal vez, no importa, pero se va generando a lo largo de mi día. Y ya cuando encuentro, tal vez por ahí vaya, ok, entonces ya, aunque no sepa cómo va a acabar, lo empiezo a escribir porque le doy la libertad al relato que está surgiendo, así como le doy la libertad a los juguetes de decidir si van a querer el ojo verde, azul o café. Le doy la libertad al relato, al personaje, para ver para dónde quiere jalar. Entonces hasta ahí es cuando ya me siento a escribir. Dejo fluir las letras. Me gusta muchísimo la cero presión o tratar de que la presión no exista para poder crear. Sí, siento que en muchos espacios artísticos el tema de entrega, el tiempo de entrega, un cliente, digámoslo así, como los requerimientos llevan unas restricciones, unos límites, pero ¿cómo ayuda a la creación que no exista el tiempo, ¿no? Como el sin tiempo para poder estar allí y crear desde la parte más natural. Me gusta muchísimo cómo nos inspiras con lo que nos cuentas. Me genera curiosidad escuchar en algún momento ese poema de la pizza que digamos que se ha vuelto como comentario en nuestras redes. Entonces yo te comprometo aquí para que nos lo compartas en algún instante porque sí generó mucha curiosidad. Es un poema sobre la pizza, por si ustedes no lo han visto por ahí en redes, que nos hace referencia a Ana Karen, que participó y ganó. Entonces, qué emocionante poder escuchar tus escritos y también cómo estos se unen a ese punto viajero, a ese punto en el que llevas a las personas de un lado al otro entre esos paisajes que has recorrido. Me gustaría también saber qué lecturas llevas, qué te gusta leer, qué dices definitivamente no quiero leer, o qué has aprendido de la lectura, de lo que has leído. Son varias, surgieron ahí como 3 preguntas, ¿no? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué no? ¿Y qué has aprendido de la lectura que has hecho en los años de vida? Sí, pero bueno, leer para mí es básico, es así casi que como tomar agua. Desde muy pequeña mis papás nos fomentaron la lectura, mi mamá toda la vida ha leído, yo siempre vi a mi mamá leyendo, como que siempre había un espacio para que nosotras leyéramos entre juego y juego y antes de dormir. Entonces, sí, para mí la lectura es algo pues que va de la mano con la vida y sobre todo para escribir es importante leer, no puedes escribir si no has leído. Casi, porque al leer es donde te vas como nutriendo de vocabulario, de reglas ortográficas y gramaticales bajita la mano, aunque no te las expliquen, las vas leyendo, las vas pues mamando como si tomaras leche y se va quedando ahí en el cerebro y es más fácil encontrarlas cuando las quieres expresar. Entonces, para mí el poder escribir viene de que sé leer y me gusta y lo hago constantemente
evidentemente. Lo que más disfruto leer, podría decirse que es el realismo mágico, porque así es mi vida. Entonces, mi libro de cabecera, que obviamente en diferentes partes de la vida, diferentes lecturas van marcando y apoyándote, pero así el de cabecera, al que siempre recurro, es Momo, de Michael Ende, que te enseña a escuchar y a vivir fuera del tiempo. Entonces es para mí un libro de filosofía de vida pura y me encanta y lo he leído 1000 veces y es más, ahorita lo vuelvo a leer, no se preocupe. Bueno, hay muchos autores a lo largo de mi existencia que me han marcado. María Luisa Puga es una mexicana que escribió Las razones del lago y me pareció también extraordinario porque era un cuento narrado por los perros del lugar. Entonces, haber leído eso, yo habré tenido, no sé, era adolescente, haber descubierto la posibilidad de ver el mundo desde otra perspectiva, o sea, desde la visión de los perros del pueblito junto al lago de Pátzcuaro en Michoacán, o sea, se me hizo una puerta gigante que se abrió en mi existencia, o sea, me dio las llaves para poder ver al mundo desde otras perspectivas. Para mí leer es justo eso, tener la llave a otro mundo, y una vez que traspasas ese portal, una vez que te llenaste de todo el contenido de ese libro, tu vida definitivamente no puede ser igual, porque ya tienes un conocimiento, una posibilidad de viaje en el tiempo, en el espacio, que te cambia por completo la vida. Por eso para mí es fundamental leer. Otro autor que a últimas fechas he estado leyendo es Goran Petrovich, que es un dulce. Sus lecturas son fantásticas. Úrsula K. Le Guin con el viaje, ¿cómo? Un viaje de Enterramar o algo así, los viajes de Enterramar, algo así. Esa serie, esa saga de libros me acompañaron en un viaje que, bueno, yo hubiera muerto de terror si no lo leía en ese momento. O sea, había perdido un avión, había perdido el camión, o sea, estaba en medio de la noche, no tenía dónde ir, no tenía ni un peso en la bolsa. Bueno, eran dólares los que necesitaba, pues tampoco tenía. O sea, yo me sentía verdaderamente vulnerable, en peligro, sentada en un rincón de un restaurante de comida rápida esperando que no me sacaran porque afuera estaba toda la gente, pues, de la vida nocturna que nunca había yo visto, que eran personajes que ya escribiré yo al respecto, ya lo leerán, entonces no les doy spoilers. Pero estaba yo en ese contexto y para no quedarme dormida, porque para mí quedarme dormida iba a ser el fin del mundo, estaba leyendo uno de estos cuentos de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, y justo en el personaje estaba llegando a una isla con muertos, vivientes y no sé qué, y la niebla y el miedo y todo lo que estaba haciendo, y el mago le decía, no hagas contacto visual, porque si haces el contacto visual les das tu poder, cosas así, que yo decía, claro, no voy a verles los ojos, ¿no? Y yo estaba viviendo lo que el personaje estaba viviendo y me hizo, como el personaje, salir avante y viví y salí victoriosa de ese momento. Así de importante es la lectura en la vida. Te da un acompañamiento, ¿no? Como maternarlo en esos momentos, pues, fuertes. No solamente de miedo, sino también a veces de decisiones, pero sí, hay un acompañamiento. La lectura es mágica. Y bueno, yo creo que hasta la palabra mágica sería menospreciar de alguna manera su poder. Es de verdad, no, sí, lo entiendo, y la palabra sí sería mágica, porque es inentendible, no sé si existe esa palabra, no se entiende cómo cambia la vida de las personas, pero gracias por contarnos esta experiencia de lo que ha sido la lectura en tu vida. Llegamos a este segmento que dice, ¿cuál es la tarea del día de hoy, Ana Karen? Banca del Parque Radio. Pues por supuesto, como se lo podrán imaginar, vayan y lean a Momo. Ay, sí. Y de verdad entiéndanlo, profundícenlo, hagan el ejercicio de encontrar su flor horaria, la suya, de ustedes. Acompañen a Momo en esa aventura. Hoy en día es, de verdad, entre más personas seamos como Momo, podemos cambiar el mundo. Entonces, anden y lean Momo, de Michael Ende. Muchas gracias, Ana Karen, por estar con nosotros aquí en esta banca.
muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer y un gran honor compartir esta banca de tan maravilloso parque. Algún día me iré ahí a sentar a una banca en un parque en Colombia, me encantará. Por lo pronto, desde las bancas de los parques de Budapest, ¡mua!, les mando un besote. Gracias, qué belleza. Y gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado, donde quiera que se encuentren. Recuerden que aquí en Banca del Parque Radio estamos dispuestos a leerles, a escucharles sus mensajes, que nos escriban, nos encanta que nos escriban. También estamos en YouTube, así que coméntenos allá lo que ustedes quieran saber también de Ana Karen. Recuerden que la encuentran en redes sociales como Retacitos México, y también, por favor, tengan en cuenta que pueden encontrar allí mucho de su contenido. Entonces, en Facebook también lo pueden encontrar. Mejor dicho, por favor, dinos tus redes sociales. Sí, claro, pueden en Facebook, en Instagram, con mi nombre, Ana Karen Allende Noriega, o con Retacitos México, pueden encontrarnos. Y de hecho, casi todos los libros en donde hay algún contenido mío, la novela y otras antologías de cuentos, pueden adquirirlos vía digital, entonces están disponibles en todo el mundo. Y algunos se pueden enviar a México sobre todo, pero sí, Internet es una muy bonita herramienta. Sí, precisamente por eso nos conectamos nosotros, emisora online 24/7, y muy seguramente en nuestras estadísticas nos escuchan de México, entonces ya lo saben. Estamos disponibles para responder también sus preguntas, y de nuevo agradecemos por esas personas que nos escuchan desde distintos países. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén, y les damos esta invitación a que sigan sentados en esta banca, porque esta programación sí. Recuerden que en la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.